a dictar para el próximo año un curso sobre patrimonio edificado, a quien le agradecemos su generosidad. Hoy damos a conocer el fruto de un esfuerzo tesonero, honrando la obligación de dar continuidad al trabajo de publicaciones con la presentación de 4 libros, todos bajo el sello editorial El Archivo, uno de ellos titulado Albino Luciani, Juan Pablo I, de la autoría del doctor Ricardo Contreras, prólogo y presentación a cargo del excelentísimo Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez. El segundo, Camino al Maestro de Galilea, comentarios bíblicos del Evangelio Dominical, ciclos A, B y C, del rector del seminario, presbítero licenciado Julio César León Valero. Hará la presentación del presbítero Alexander Rivera, vicario general. Ambos forman parte de la colección Fuentes para la Historia Eclesiástica de Venezuela, en sus números 40 y 41 respectivamente. El tercero, el número 19 de la colección Crónicas, salido de la fecunda pluma del señor arzobispo, titulado Desde el corazón del pastor, prólogo y presentación a cargo del padre Eduardo Molina, recoge las crónicas de octubre 2020 a octubre 2022. Finalmente, el número 57 del Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida, publicación periódica desde hace más de 35 años, correspondientes al periodo enero-junio 2022, cuya presentación está a nuestro cargo. Tenemos el compromiso, Dios mediante, de publicar el año venidero varios textos sobre los fondos documentales y museísticos patrimoniales y los escritos de nuestro cardenal. En mi condición de editora y directora del archivo y del museo, me ha tocado coordinar los proyectos y ponerlos en práctica con el escaso personal que contamos, a lo cual hay que sumar la generosa colaboración de profesores, investigadores y amigos. La lectura que ustedes podrán disfrutar es el resultado de la constancia, esfuerzo, profesionalismo y entrega de nuestro personal. Expreso mi agradecimiento en primer lugar a nuestro cardenal por la siempre disposición y apoyo incondicional para llevar adelante los proyectos editoriales de las dependencias a mi cargo. Agradezco a los prologuistas y presentadores de los libros que hoy damos a conocer, especialmente al señor arzobispo coadjutor, excelentísimo Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, al vicario general, presbítero Alejandro Rivera Bielma, y a los presbíteros Ricardo José Martínez, secretario de los señores obispos, y al presbítero Eduardo Molina, vicario episcopal de pastoral. Además, el personal laico, comenzando por la licenciada Dilcia García, directora de la administración. Mención especial debo rendir a quienes laboran conmigo en el archivo arquidiocesano: la TSU Raquel Morales Soto, quien está al frente del departamento de informática y responsable del trabajo de diagramación; a Lourdes Rangel, al doctor Joel Mejía Barazarte y al magíster Arturo Araque. En el museo, al arquitecto Romario Urrea Pernía y a los doctores Lino Meneses Pacheco, Gladys Gordones y al profesor William León. El producto final de estas publicaciones lleva el sello inconfundible de Gráficas El Portatítulo, orgullo de esta ciudad serrana. Al señor Orlando Dugarte y a todo su personal, un Dios se lo pague, muy sincero. No estimo necesario hacer semblanza del homenajeado, conocido ampliamente por todos los que estamos aquí. Sencillamente, querido señor cardenal, reciba nuestro más sincero agradecimiento por los 39 años largos que lleva en Mérida, 31 de ellos en un día como antier, con el título de arzobispo metropolitano de la provincia eclesiástica de Mérida. Sin más, procederemos a la presentación de cada uno de los libros en el orden protocolar que será anunciado a continuación. A todos ustedes, queridos amigos presentes, y a los que nos siguen a través de los medios y redes sociales, gracias por estar aquí físicamente. Las normas de bioseguridad aconsejan el limitado aforo que deja fuera este remozado recinto a muchos que quisieran estar bajo el alero de este más que bicentenario seminario. Igualmente saludamos a todos los que nos han enviado respuesta a la convocatoria de este día, haciendo especial mención de los que desde el extranjero se han unido a nosotros y a los que las circunstancias de todos conocidas no les permiten haber llegado a la acogedora Mérida de los Caballeros. A todos un abrazo cordial, señores. A continuación se presenta el libro
Albino Luciani, Juan Pablo I, 33 días de pontificado para un memorable legado, cuyo autor es el doctor Ricardo Rafael Contreras, y el prólogo fue escrito por el excelentísimo Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, el cual dirigirá la presentación de este libro. Monseñor. Eminentísimo señor cardenal y demás miembros del presidio, señoras, señores, saludo muy especial a los sacerdotes que nos acompañan de nuestra arquidiócesis, al igual que agradezco la acogida que nos da el seminario San Buenaventura para este acto. Un día recibí una invitación muy agradable que consistía en prologar el libro que el doctor Ricardo Contreras había escrito sobre los pocos días del pontificado del Papa muy conocido por todos, Juan Pablo I. Fue una sorpresa tal invitación, pero al mismo tiempo me llenó de mucha alegría porque permití también recordar tiempos de estudiante cuando estaba en Roma, y de manera muy particular una anécdota que puse en el prólogo. Recién llegado yo a Roma de estudiantes, subo al piso que nos tenían asignado en nuestra casa allá en Santa Mónica, y una tarde salgo de la habitación para dar una ojeada por la casa y de pronto veo una placa puesta al lado de una puerta con una inscripción en latín que decía: aquí durmió el cardenal Albino Luciani la víspera de ser electo Papa. Y está una foto de Juan Pablo I. Y nos llenó de mucha alegría porque en ese momento el cardenal Próspero Gregg, ¿no?, que ya falleció, nos contó toda la familiaridad que el cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia en ese momento, tenía con toda la familia agustiniana. Tanto así que el mismo cardenal Próspero Gregg era confesor. En ese entonces no era todavía cardenal, sino presbítero, pero era confesor de Albino Luciani. Y cuando me toca prologar el libro del doctor Ricardo Contreras, bueno, vinieron a mi mente todos esos hermosos recuerdos, que ya hace bastante tiempo de eso, ¿verdad? Y recordando y deleitando en la lectura, porque tuve el honor, pues, de ser de los primeros en leer el manuscrito, se va perfilando lo que significó la figura de Juan Pablo I en esos 33 días, ¿no?, de pontificado. Quiero hacer 3 observaciones al respecto. Primero, San Agustín decía: Roma locuta causa finita est. Es decir, habló Roma, se acabó la discusión, habló Roma, todo quedó en orden, Roma sentenció y todos estamos conformes. Se podría traducir de un modo muy amplio esa frase. Y con esa frase San Agustín quería demostrar el amor, la reverencia que todas las iglesias locales tenían por la iglesia primada de Roma, porque el Papa era criterio de unidad de toda la iglesia universal. Y es precisamente Juan Pablo I, Papa, que simbolizó unidad de toda la iglesia universal. En sus audiencias transmite ese mensaje de vivir conforme a la fe que se ha recibido en una unidad. Papa Francisco dirá ahora sinodalidad, un paso todavía más adelante. Pero Juan Pablo I hacía énfasis en vivir esa unidad, una unidad que nos mantiene firmes en la tradición que hemos recibido. Segundo, el desarrollo meticuloso que el doctor Ricardo a lo largo de la obra va haciendo de cada uno de los días de
Juan Pablo I, sus audiencias, sus actos públicos, sus mensajes, y eso va haciendo que te hundas en la lectura del texto. No es una crónica muerta, sino que en la medida en que vas leyendo te va interesando, porque la ágil pluma del doctor te va haciendo comprender en el fondo la persona, el pensamiento de este gran padre. Y por último y en tercer lugar, quiero recomendar a todos la lectura de dicho libro, porque demuestra quién fue Juan Pablo I. No por ello está proclamado beato, no por ello deja de ser una estrella luminosa en el firmamento de la Iglesia Universal. Agradezco al doctor Ricardo Contreras la amabilidad y la fineza que ha tenido de redactar esta obra, y les garantizo que va a dejar muy buen provecho, tanto académico como espiritual. Muchas gracias. Seguidamente, el presbítero Alexander Rivera Bielma, vicario general de la Arquidiócesis de Mérida, presenta el libro Camino al Maestro de Galilea, Comentarios Bíblicos al Evangelio Dominical, ciclo A, B y C, cuyo autor es el presbítero Julio César León Valero, rector de esta institución. Señores miembros del presidio y amigos acá presentes, buenas tardes. El libro titulado Camino al Maestro de Galilea, del presbítero, como han dicho, Julio César Valero. Creo y podemos deducir que Jesús de Nazaret nunca tuvo la idea de poner por escrito su quehacer cotidiano, ni mucho menos presumió de sus acontecimientos triviales, cosa que al final no cuenta para nada. De hecho, cuando Jesús sube a Jerusalén para la fiesta, los judíos asombrados decían: ¿cómo entiende las letras sin haber estudiado? Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Como bien sabemos, el único pasaje bíblico más familiar al respecto es aquella escena del Evangelio de Juan de la mujer adúltera. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 8. En cambio, son los otros quienes han escrito de él y sobre él. Desafortunadamente, según nos cuenta el Evangelio de Juan, las primeras letras que se escribieron de Jesús se dan en el escenario más controversial y paradójico de la crucifixión. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción estaba escrita en hebreo, latín y griego. Capítulo 19 de Juan, versículos 19 y 20. No ponemos en duda que lo que sí tenía claro el maestro de Galilea era hacer llegar el contundente mensaje sobre el anuncio del reino, por lo que es lo mismo la predicación del reino de Dios. Le bastaban sus palabras y no más, tal como lo atestigua el evangelista Lucas en unos versículos del capítulo 4 referido al ministerio de Jesús en Galilea. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre, entró el sábado en la sinagoga, se puso de pie para hacer la lectura. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Lucas 4, versículos 16 y 20. Hay una aprobación bastante divulgada. El más antiguo de los evangelios es el del evangelista Marcos, escrito después de la muerte de Pedro, aproximadamente entre los años 64 y 70. Podemos decir entonces que a partir de ese momento, muchos hombres y mujeres se han inspirado en esa obra llamada Sagrada Escritura para intentar acercar a los creyentes a Cristo Jesús. Pero esta experiencia de camino al Maestro de Galilea, tal como es el título de este libro, solo es posible única y exclusivamente desde la fe. El autor de estas páginas intenta, inspirado en el texto sagrado, adentrarse en la experiencia que vivieron aquellos hombres de Nazaret y llevar a los lectores al ejercicio orante de la palabra.
él deja claro que no es un libro de exégesis bíblica, ni tampoco es una compilación crítica de las dos grandes ramas sobre las cuales los estudiosos de Sagrada Escritura, teología bíblica o cristología han dedicado a poner puntos en común o quizás aclarar diatribas teológicas que convergen tanto en el Jesús histórico o el Cristo de la fe. No, es sencillamente un comentario bien fundamentado que tiene como fin profundizar algunos aspectos de los evangelios, en el que el lector y creyente lea, ore y medite la palabra de Dios, que es la fuente de donde bebe y se nutre y se alimenta la Iglesia. En la carta apostólica Apelli Ili, con la que el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, señala, entre otras cosas, que la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Pero si el Señor no nos introduce, es imposible comprender la profundidad de la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de la Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. La estructura de este libro, que sale ahora a la luz pública, contiene aproximadamente 350 páginas. Está inspirado, obviamente, en la palabra de Dios y ha tomado como camino los 3 ciclos y, más específicamente, el esquema del año litúrgico: Adviento, Tiempo Ordinario, Cuaresma y Pascua. Esta distribución me parece a mí que le da al lector diversas posibilidades de ahondar en el Evangelio, esa esencia propia del mensaje de Jesús, que sigue y seguirá siendo el mismo. Solo cambia la manera de presentarlo y de hacerlo asequible, adaptándolo a la actualidad. Los Evangelios, según los estudiosos de la Biblia, están escritos para ser leídos de forma personal, para ser proclamados en la asamblea litúrgica y, por supuesto, para comunicar o comunicando para evangelizar. El padre Julio César Valero pone en nuestras manos una sencilla obra que ayudará a la lectura privada y en animación bíblica de la Biblia. Un trabajo de muchos años que bien vale la pena ser leído, porque con un poco de vergüenza en los ambientes clericales y quizás religiosos tenemos que reconocer que, teniendo a veces como excusa mucho trabajo o actividad pastoral, alguna o muchas veces apenas si hemos husmeado algunos textos o pasajes de la Escritura. En un instante se riega la semilla, pero los frutos algunas veces tardan años y mucho tiempo. Pero en todo caso, Padre Julio, este día o hoy no es lo más importante, sino los años como peregrino en el camino al Maestro de Galilea. Una vez escuché de un sacerdote jesuita que hoy hay quienes piensan que el éxito tiene que ser inmediato, que todo aquello que es aburrido parece un fracaso y que a largo plazo puede terminar como una muerte. Así que felicitaciones, Padre Julio, por su trabajo y esmero académico. Y voy a culminar invitándolos a algo que no nos podemos perder: tratar de vivir. Tratar de vivir es una estrofa de uno de los últimos versos del poema Cementerio Marino, titulado así, escrito por uno de los poetas más influyentes del siglo XX, el francés Paul Valéry. Se eleva el viento, es hora de estar vivo, abre y cierra una ráfaga militar. Surge audaz la ola pulverizada de las rocas, vuelan páginas ciegas, rompe oleaje del agua, alegre que quiebra el techo que las venas picotean. Gracias. Ahora se presenta el libro Desde el corazón del pastor, Crónicas Menores desde octubre de 2020 hasta el 2022, cuyo autor es su eminencia reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso. El prólogo fue escrito por el presbítero Eduardo Molina, vicario episcopal de Pastoral, el cual dirigirá la presentación de este libro. Buenas tardes, señores miembros del jurado, amigos todos de nuestra casa seminario. Me corresponde presentar desde el corazón del pastor de nuestro querido
pastor y padre, nuestro cardenal Baltasar Porras. La crónica cotidiana de nuestro cardenal cronista la pudiéramos definir como una mirada desde el corazón de pastor, más allá de la apropiada visión que tiene de historiador, sociólogo, filósofo, teólogo, psicólogo, geógrafo, humanista, poeta o místico. Es una visión preocupada del hombre de hoy y sus circunstancias, del obispo que se pone en camino y hace memoria agradecida de la presencia de Dios en nuestra historia. Es la misma mirada que tuvo Jesús, el buen pastor, mucho más amplia, más penetrante y llena de esperanza. Es la mirada que se atreve a poner los ojos en los olvidados que están en el mundo, los descartados, las indiferencias, pero también de quien sabe, como buen padre instruido, sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, como dice el Evangelio de Mateo 13:52. Tenemos en nuestras manos parte del valioso tesoro escrito en forma de columna semanal bajo el título de Desde el corazón del pastor, por nuestro sexto arzobispo metropolitano de Mérida, su excelencia reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso. Iniciativa que emprendió en los albores de su arzobispado y este año llega a 31 años de fecunda escritura. Los escritos recopilados en esta obra abarcan un periodo que va desde 2020 hasta 2022. En tiempos de pandemia, la ágil pluma del purpurado merideño y caraqueño no deja de recoger los acontecimientos que conforman el entramado de nuestra historia regional, nacional y el panorama de la Iglesia Universal, que nos ayudan a comprender lo humano desde lo divino y hacer, como recomendaba el poeta Antonio Machado, que cada línea sea un diálogo con Dios. Las crónicas menores, como ya las conocemos, están divididas en dos grandes partes, aun cuando forman una sola obra de gran solidez, de fácil lectura y fuente de motivadoras reflexiones. La primera parte, titulada Crónicas Eclesiásticas, un total de 74 escritos sobre la actualidad eclesial y pastoral, más allá de los acontecimientos y personajes, nos permiten enrumbarnos juntos por la senda de la sinodalidad, como bien lo señala el Papa Francisco, cito, para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente, para comenzar un discernimiento de nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad. La segunda parte lleva por nombre Crónicas Civiles, con una multiplicidad de temas sobre los avatares y el devenir histórico de nuestra sociedad venezolana, con esa aguda preocupación de nuestro cardenal por nuestros pueblos que tienen poco sentido histórico, como él mismo lo dice, dejando escapar la pequeña y menuda historia local y regional, tejida de las expresiones más genuinas del ser de nuestra gente. La crónica pone de relieve el rescate de un país que se reconstruye con una ciudadanía formada y clara conciencia de trabajar por una sociedad sin fronteras, sin separaciones, donde todos nos sintamos en la misma casa, donde no haya discriminaciones políticas, culturales o religiosas, donde se vive el espíritu de respeto, de diálogo y de tolerancia, donde se trabaje por la paz y la justicia, donde sepamos aceptar las diferencias, donde podamos volver a ser hermanos. Disfrutemos, pues, de esta amena lectura de testimonios vitales, cercanos y comprobados, vida de santos cotidianos, obras imperecederas, modelos de ciudadanos y sacerdotes, ejemplo de virtudes morales y sociales, propicia para nuestros tiempos de prisa y para evitar humanas equivocaciones. Muchas gracias. En estos momentos, la doctora Anaílda Duque, directora y editora del Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida, presentará el Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida, tomo 18, enero-junio del 2022.
El Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida es el órgano oficial de divulgación del archivo y del Museo de la Arquidiócesis de Mérida y refleja las actividades y trabajos de dichas instituciones. Es una publicación periódica, especializada, arbitrada e indizada, abierta a la difusión de cualquier material cultural o de importancia científica relacionada con los fines propios del archivo y del museo. Es financiado por la Arquidiócesis de Mérida a través de colaboraciones que recibe de instituciones públicas y o privadas. Es editado por el Archivo y por el Museo de la Arquidiócesis de Mérida. Los trabajos y artículos son previamente seleccionados por el Comité Editorial y evaluados por el Comité de Arbitraje. Fue fundado en 1987 por el obispo auxiliar de Mérida, Monseñor Baltasar Porras Cardoso. Su primer número salió a la luz pública en el segundo semestre de 1987 y su publicación fue semestral hasta el número 13, correspondiente a julio-diciembre de 1993. A partir del número 14 del año 1994 y hasta el número 26, correspondiente al año 2006, su periodicidad fue anual, y a partir del número 27 volvimos otra vez por las normas internacionales a la publicación semestral. Mantenemos canje con publicaciones afines nacionales y extranjeras, se distribuye en la sede del archivo y se envía por correo a sus suscriptores. Su texto completo puede ser consultado en la biblioteca del archivo en el horario de la mañana entre 9 y 12 y está colocado completo en la página libros de la biblioteca del archivo. El volumen que presentamos hoy es el número 57, correspondiente al periodo de enero-junio de 2022 y recoge en su mayoría los artículos relacionados y los trabajos con el tricentenario de Fray Juan Ramos de Lora, fundador del seminario y de nuestra universidad. Está estructurado fundamentalmente en 3 grandes secciones, una dedicada al archivo, otra dedicada al museo y una tercera que se refiere a las crónicas, eventos y noticias de aquellos hechos que tienen que ver con la arquidiócesis, con sus personajes o que tengan impacto en el mundo católico universal. El número que presentamos consta de más de 260 páginas y bueno, está recién salido del horno. Gracias a todo el esfuerzo que ha puesto por la TSU Raquel Morales Soto y el doctor Joel Mejía Barazarte y a todos los evaluadores anónimos que arbitran y revisan estos materiales. Es obligación del personal que trabaja en ambas dependencias producir trabajos de investigación que luego son evaluados y revisados minuciosamente para su publicación. En este sentido, pues hay varios trabajos dedicados al museo, trabajos de investigación relacionados con la asesoría que el museo hace a algunas parroquias de la arquidiócesis o a otros a quienes lo solicitan, y está relacionado también con todas las técnicas de conservación y preservación que gracias a la paciencia del ingeniero forestal especialista, como decimos nosotros en animalitos chiquitos, se ha dedicado a hacer nuestro balance y evaluación de los trabajos. El boletín contiene la homilía con motivo del recibimiento del nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Monseñor Elisandro Emiro Terán. Tiene 2 artículos dedicados a Fray Juan Ramos de Lora. Tiene las guías e inventarios tanto de documentales como del museo relacionados con dispensas e impedimentos matrimoniales, y tiene distintos trabajos de investigación producidos por personal del museo. En las crónicas, eventos y noticias damos reseñas de los cursos, talleres y seminarios que a menudo dictamos en la sede de la institución. Está disponible en las redes a través de la página del archivo y nos da mucho placer poderlo presentar porque este es el trabajo, el libro más consentido que nosotros pues tenemos y el que nos da bastante trabajo en producirlo. Muchísimas gracias.
Seguidamente invitamos a su eminencia reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida, administrador apostólico de Caracas, para que dirija las palabras de cierre. Este es el pequeño discurso que voy a... Bueno, un saludo muy cordial y tengo que expresar sí, la inmensa alegría de hacer esto, poder mostrar lo que tengo. De estos actos que se han convertido, diría, en rutina de la vida arquidiocesana desde la llegada de Monseñor Miguel Antonio Salas, hace ya pues 43 años, que por iniciativa de él, de preocuparse por el archivo que estaba pues bastante descuidado, y que gracias al primer arzobispo, Monseñor Antonio Ramón Silva, de cuyo centenario pues estamos celebrando, de la elevación pues arquidiócesis, él se constituye prácticamente en el que rescató la memoria de esta diócesis que ocupaba prácticamente todo el occidente del país y parte de lo que es hoy Colombia, de tal manera que después del archivo histórico de Caracas, el archivo arquidiocesano de Mérida es la segunda fuente no solo para la vida eclesiástica, sino para la vida cotidiana, que tiene que ver con todos los aspectos antropológicos, culturales, históricos, sociales y religiosos de toda nuestra región. Y creo que es uno de los aportes, debo decir, más significativos. Esta presentación del boletín, que como bien dijo doctora Nailda, pues es la que da más trabajo, pero es la que nos permite tener abierta la ventana al mundo internacional. Hay que publicarlo semestralmente porque los anuarios publicados anualmente no califican para poder tener la indexación en los organismos internacionales. Y por eso pues hacemos ese esfuerzo de dar a conocer lo que aquí se hace, pero que también es un punto de referencia tanto en el plano eclesiástico para toda América Latina y para las principales bibliotecas y centros de estudios universitarios que tienen que ver pues con nuestra vida. Yo los invito de verdad a que conozcamos, que amemos lo que significa este trabajo, que gracias a que nuestra ciudad cuenta pues con la Universidad de los Andes, y que es como la primera fuente no solo de los profesores e investigadores, sino también de los alumnos de pregrado, y no solo en la rama de la historia, sino prácticamente en toda la gama, porque el archivo arquidiocesano tiene documentación que es bien importante para la cultura, para el arte, para la ingeniería, para la historia, para la geografía, para la economía, por la cantidad pues de documentos y de papeles que ahí están, que nos dan una luz de lo que fue y nos alumbra también lo que está por venir. El presente no tiene sentido si no hay una referencia al pasado y si no es la que nos alumbra pues hacia adelante. Y por eso el cultivarlo y el quererlo, ya todos los que me conocen saben que es una insistencia muy grande. Lo que tengo aquí pues entre manos es la bula del Papa Pío X sobre la creación, la elevación de Mérida pues, a la segunda sede arzobispal, hecha pues en pergamino y con el sello del pescador. Si no tuviera ese sello, estuviera lacrado como está, tendría pues su valor, y es lo que le da. Insisto en que esto bueno, está a la exposición para todo el público.
en nuestro archivo, pero insisto en esto porque tenemos como tan poco interés por lo que son estas cosas y descubrir qué es lo que hay allí, que nos permiten, como digo, conocer lo que somos. Y es porque en nuestro país hay mucho descuido en esto. Yo me he convertido en, no sé qué, en rescatar. Yo tengo una serie de bulas de diócesis que no son las de Mérida, y las he encontrado por ahí perdidas, botadas, o en algunos casos gente que, conociéndolo a uno, pues entonces me lo ha dado para que esté en mis manos. No para mí, porque ¿qué hace uno con tener esto escondido? Esto tiene un valor y un sentido en la medida en que se proyecta, y por eso darlo a conocer, por eso todas estas publicaciones. Y es uno de los sellos editoriales más importantes, diría, que hay en estos momentos en el país. El año pasado, en la Feria del Libro del Oeste de la Universidad Católica Andrés Bello, pues uno de los rectores que estaba ahí presente dijo que llamaba la atención de cómo era la iglesia la primera, y que el número de publicaciones, tanto de la Universidad Católica Andrés Bello, de la que, bueno, yo pues soy gran canciller, y la de aquí, de la diócesis de Mérida, es el mayor número de publicaciones que se habían hecho en estos últimos años, más allá de lo que antes, gracias a Dios, y lamentablemente no he podido continuar por razones pues, conocidas de todo, pero que hay que buscar cómo hacerlo, lo que hacían sobre todo nuestras universidades autónomas nacionales. Y la producción del sello del archivo de Mérida pues está cercano a los 200 títulos. Solo en el boletín, que son 57, y ya hemos visto cómo hay colecciones como las Fuentes para la Historia Eclesiástica, que va por más de 40 publicaciones que ahí están, que están al servicio y que son las que le dan nombre también a nuestra iglesia en el exterior, tanto en la Biblioteca de Berlín como la Biblioteca Latinoamericana de Berlín, como en la de Nimega, en Holanda, como en los distintos archivos españoles y mexicanos, donde hay mucha documentación relativa pues, a nosotros, aquí mismo en Curazao, donde hay también información que una de esas publicaciones salidas recientemente es bien interesante para conocer lo que fue la posibilidad de formación del clero, y no solamente del clero, después de la época guzmancista. Pues bueno, creo que es algo que no debemos considerar como académicos, sino que es necesario ahondarlo. Yo les puedo decir que yo me he sentido enriquecido por estar pues pendiente de todo esto y conocer la enorme riqueza que en nuestra región pues, nos da el comportamiento de la vida cotidiana de nuestra gente, y de lo que uno de ahí aprende, tiene que ahondar para poder servir mejor, conocer lo que somos, para poder tener visión de qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos ser. Y gracias por que quieran dedicar esto a algunos aniversarios, pero yo diría que el mejor aniversario yo estoy cumpliendo hoy 70 años de haber hecho la primera comunión. En el colegio Fray Luis de León, y recordaba yo en la misa, en mi mente, pues, el padre Hilario Briones, Agustino Recoleto, que fue quien me preparó pues, para la primera comunión, y que me acompañó hasta sus últimos días, ya yo de arzobispo, y le guardo pues un cariño y un recuerdo agradecido de bueno, lo que sembró antes de nosotros. Yo estaba en tercer grado de primaria cuando hicimos, así como hoy hay mucha gente que cumple aniversarios, sobre todo a nivel de iglesia, por ordenación, por votos, en fin, y también algunos por cumpleaños. Hoy precisamente ha salido
Me imagino que por ser la fiesta de la Inmaculada ha salido hoy el nombramiento del nuevo obispo sucesor de Monseñor Elisandro en Ciudad Guayana, el señor Carlos Cabeza, hasta hoy pues obispo de Punto Fijo, y que también la Inmaculada Concepción pues, es la patrona de esta diócesis guayanesa, así que también pues lo encomendamos. Bueno, los felicito, me felicito y creo que debemos seguir ahondando mucho más en lo que a través de esta evangelización de la cultura, lo que podemos aportar también de alegría y de esperanza, y máxime puede ser en este tiempo de Adviento y Navidad. Gracias a todos. Gracias, Eminencia. En estos momentos nos disponemos para la bendición oficial de estos nuevos libros. Ya saben ustedes que también por tradición de Monseñor Salas, lo invitó en una oportunidad el rector Rincón Gutiérrez a el bautizo de algunos libros, como antes que se echaba pues, o champaña o vino, cualquier cosa, y le dice Monseñor Salas: rector, solo se bautizan las personas, no se bautizan los libros. Con esa chispa que tenía, el rector inmediatamente mandó a buscar unos pétalos y dijo: esto sí se le puede echar. Y desde entonces esto se ha difundido un poco en todo el país, de bautizar con pétalos de rosa, y qué mejor que ese buen olor de estas obras pues, surge. Bueno, tenemos aquí a Adalgino Luciani, Juan Pablo I, que comience sus autores y prologuistas para ponerle los pétalos. El de Camino al Maestro de Galilea. Así que su autor. Y aquí es mío. Bueno, yo les diría que una cosa que aprendí desde el seminario, y que después también aquí la directora del archivo yo creo que a nosotros nos deben llamar como el aguilé, que la primera se le pasa, la segunda lo repasa, porque la corrección de pruebas de todo esto, que lo hacemos varias personas, difícilmente se consigue algún error ortográfico, un punto ortográfico que no esté en su puesto, y un castellano bastante puro. Si consiguen algún que galicado, yo lo doy $100 a cada uno en cualquiera de los 200 libros publicados. Así que...
El boletín yo le pediría, bueno, a la señora Raquel y la UDE y al doctor Joel que vengan y le pongan, y el Rosmari que está aquí, para que le pongan. La doctora Gladys también está por ahí. Y si están, ven, conmigo. Orlando Duarte también, que un trabajo fantástico. Doctor Ricardo está en deuda porque desde hace varios años que está escribiendo la biografía de los Reyes Magos, pero no llega. Bueno, debo señalar que para cumplir mi promesa a su eminencia reverendísima, por motivo de su onomástico, el Día de los Reyes, Día de San Baltasar, el libro estará ya, digamos, no impreso y preparado, pero sí el grueso del libro ya está listo. Bueno, y también vamos a bautizar el último número del Sembrador. Creo que las revistas del seminario tienen el enorme valor que es el primer taller, el primer yunque, donde los seminaristas aprenden a escribir y a escribir bien. Y por eso generalmente en los seminarios siempre ha habido pues una revista. Así que no copien palabras del Papa o palabras del otro, no. Que sea lo que hay que sudar. Fue mi primer cargo en el seminario corrector de pruebas de la revista Vínculo. Y yo sudaba porque, y después cuando la leí el rector, Miguel Antonio Salas, entonces, y había un solo error, lo pagaba el corrector, con un buen regaño en público, falta de conocimiento, así que hay que estar entonces atentos a eso. Bueno, y algún seminarista de los que escribió está por aquí. Por eso el hermanito de Garay quería tanto la revista El Sembrador, y ahí se recoge la vida, obra y milagros de muchos que pasaron por aquí desde que él llegó en los años 40 hasta su muerte. Así que 85 años que tiene el número, año 85, número 227. Así que, bueno, vamos a bendecir también. Con esto bendecimos los libros y bendecimos una vez la mesa, porque me da la impresión de que algunos de ustedes tienen cara de hambre. Y nosotros aquí también. Señor, tú que eres el origen y la fuente de toda sabiduría humana, dígnate bendecir estos libros, fruto del esfuerzo intelectual del hombre. Que ellos se conviertan en instrumentos de conocimiento, quienes los lean, y en inspiración para seguir el camino que tu Hijo Jesucristo nos propuso para llegar a la salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buen apetito pues a todos, felicidades.
Invitamos a todos los presentes a pasar